gobierno del presidente López Obrador respecto a la reforma electoral legal que entró en vigor al primer minuto de este viernes. Evidentemente lo hizo en defensa justamente de esta iniciativa que surgió de la presidencia de la República y criticó duramente a aquellos académicos que han tratado de inyectar incertidumbre y de inquietar a la ciudadanía, señalando que esta reforma va a significar el destazamiento del Instituto Electoral y lo más grave, la incertidumbre en los resultados electorales. Me gustaría tu posición, tu punto de vista después de todo lo que has leído, porque pues en las últimas horas no se habla de otra cosa que del plan B, un humo muy denso, muy espeso. Algunos dicen, quizá tú entre ellos, que es un humo tóxico. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Mira, en efecto, tenemos que estar discutiendo esto, digamos de haberlo discutido aún más intensamente antes de que se aprobara, porque siempre habíamos hecho los cambios electorales en consenso entre gobierno y oposición. Eso de entrada no lo podemos olvidar. Como estamos tan metidos en el corto plazo, olvidamos que la lógica de eso es muy sencilla. El gobierno siempre trae ventaja, lo ha tenido siempre, lo tuvo el gobierno de Fox, de Calderón, los del pasado, etcétera. La oposición siempre se siente frágil. Yo no recuerdo que cuando el PRD con AMLO o Morena ya con AMLO hayan pedido todos estos cambios que ahora hicieron. Y no los pidieron porque todo este costo que pretenden ahorrar se hizo para darle certidumbre a los procesos electorales. Se hizo cuando este grupo en el poder estaba en la oposición, se lo arrancaron el PRI para que se legitimaran los procesos electorales, el PRI lo hizo creyendo que podía ganar y cuando perdió pues tuvo que ceder el poder. Segundo tema, Pepe, aún si creyéramos que es cierto que no va a tener mayor impacto esta reforma en la capacidad del INE para organizar elecciones, lo lógico es hacerlo con mucho más tiempo y probarlo en una elección intermedia. Cosas de esta naturaleza, cuando las haces a las prisas, corres el mismo riesgo que corrieron cuando destruyeron el seguro popular. Se criticó entonces a los secretarios de salud que defendían el seguro popular y criticaban el cambio. Se les dijo más o menos esto, que defendían privilegios, etcétera, etcétera. Y el resultado neto hoy, sabemos, es que entre los sectores más pobres hay menos acceso a un sistema de salud público, gastan más de su bolsillo. Es uno de los datos que Coneval tiene muy claro. La desaparición del seguro popular afecta a los más pobres. Y sabemos también muy bien que la creación del INSABI y todo un mecanismo distinto para comprar las medicinas destazó el sistema vigente y no han logrado recomponerlo plenamente. Es una tragedia que haya pacientes que no tuvieron acceso a medicinas de cáncer, sobre todo en las instituciones del sector público como resultado de esto, pero por lo menos, digamos, esto es espaciado en el tiempo, a lo mejor hay estrategias de corto plazo para poderlas aliviar. Generó mucha muerte, no quiero para nada minimizarlo. Poner esto en juego en lo que será la elección más grande que ha tenido la historia del país, pues porque la demografía ha cambiado, porque cada vez se concentran más procesos electorales estatales alrededor de los federales, es realmente pues ponerle leña a un fuego que puede prender o no puede prender, pero desde el poder público hay que, yo creo, gobernar siempre con prudencia. Los famosos ahorros, Pepe, son bien marginales respecto a lo que cuestan otras cosas. Simplemente, si la refinería de Dos Bocas hubiera costado los 8.000 millones de dólares que se prometió, no los 16.000 que llevan, y seguramente terminará siendo una cifra sustancialmente mayor que aquella, pues no habría ningún problema para financiar por varios años los presuntos ahorros dentro del INE. Entonces, por razones prudenciales, no hay que poner en riesgo un proceso electoral. Por razones de, si lo que preocupa es el ahorro, centrémonos en las cosas que tienen una posibilidad real de ahorrar. Y por razones de equidad en la contienda electoral, esta reforma electoral me parece un equívoco. Ahora, afortunadamente lo que diga yo u otros no tiene mayor importancia en el sentido
de lo que le toca, a quien le toca determinar no si es una buena o mala reforma, no si ahorra o no ahorra, sino si es o no constitucional, es la Suprema Corte de Justicia, Pepe. Porque precisamente porque las reformas electorales del pasado se hicieron con el consenso de todas las fuerzas políticas, precisamente porque en la desconfianza el acuerdo fue pongamos todos los detalles de los procesos electorales a nivel constitucional. Hoy, cuando cambias la ley, estás muy limitado por la Constitución y en mi lectura, sin ser para nada un constitucionalista, pero hay varios textos de expertos que lo señalan, hay innumerables focos rojos constitucionales de violación a la Constitución que seguramente los ministros de la Corte los van a tener claros y van a votar en el sentido de defender la Constitución. Vamos a estar, por supuesto, atentos al proceder de la Corte conforme al mandato de la Constitución que le compete, es decir, vigilar. Tú bien lo dices, si lo propuesto en la ley de la reforma llamada Plan B, es o no constitucional. Eso compete única y exclusivamente a los miembros de la Suprema Corte, escuchando el llamado que tuvieron aquellos que se concentraron en varios puntos de la República Mexicana, teniendo como punto central, sin duda, y por mucho, la Plaza de la Constitución, como lo decía el ministro en retiro, José Ramón Cosío, en el orador principal justamente el domingo pasado. Te agradezco mucho, Carlos, y vamos a darle seguimiento. Evidentemente no podemos dejarlo de lado, pero sí, le preguntamos al secretario lo preguntable respecto al destazamiento, descuartizamiento del Instituto Electoral, como lo han señalado expertos, académicos, en fin, y frente a lo cual él contesta que de ninguna manera se pretende ello, ni mucho menos generar incertidumbre en el resultado electoral que conoceremos los mexicanos unas horas después de que hayan cerrado las casillas, como siempre, que sí va a haber programa de resultados electorales preliminares y no tiene por qué haber falta de certeza. Lo que ahí dijo es el reacomodo de los elementos en torno al proceso electoral sin que esto afecte la certeza del ordenamiento requerido para llevar a cabo una elección limpia, transparente y sobre todo confiable. Es lo que afirma el secretario de Gobernación y lo hemos compartido también como lo tuyo con la audiencia. Buenas noches, Pepe, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.